Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se titula Aferrado. Voy a referirme al rey Saúl. No cabe duda que Dios ungió por medio de Samuel a Saúl. Dice así el primer libro, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aunque se cumplieron en Saúl las cosas que Samuel le profetizó, no obstante, podemos ver el temperamento y la personalidad de Saúl en algunos pasajes de la Biblia, en las cosas que sucedieron, como que era algo incrédulo y aferrado, y a veces temeroso. Recién le comunicó Samuel que sería rey de Israel, le dice Saúl. 1 Samuel 9:21. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Veamos la conversación que, regresando, Saúl a casa de su tío, su tío le preguntó, regresando a casa de su padre, dando ya razón, ya que sabía que sus asnas las había encontrado, las asnas de su padre. 1 Samuel 9:21, versículo 15. Su tío lo abordó. Le dijo el tío a Saúl: yo te ruego que me declares lo que te declaró Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. ¿Por qué no le dijo? Cualquiera hubiera dicho: bravo, voy a ser rey de Israel. Pero Saúl se reservó esa noticia. Ahora, Samuel le había dicho que iba a ir a su tierra a declararlo rey. ¿Qué pasó cuando Samuel lo hizo? De acuerdo a como se lo había anunciado a Saúl. Llegó, habló a las tribus de Israel, las convocó, ahí están los príncipes, de ahí están todos los príncipes, y escoge la familia de Benjamín. Dice Samuel: Dios ha escogido a la familia de Benjamín, tribu de Benjamín. Después de la tribu de Benjamín, ahí están los cabezas de familias, y Dios escoge a la familia de Cis. Ok, ya ahí está la familia de Cis, ¿y Saúl? ¿Dónde está Saúl? Dios tiene que revelar dónde está Saúl. Está escondido en el bagaje, dice Dios. Y van a buscarlo y lo traen. ¿Por qué está escondido Saúl? ¿Por qué no está presente donde Samuel le dijo: vas a ser declarado rey? Eso es en cuanto a temperamento, a veces un poco apocado, temeroso. Pero vamos a ver a lo aferrado, a lo terco. Veamos ahora un ejemplo de cómo era Saúl aferrado a lo que él quería. En capítulo 13, versículo 8, dice: y Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Saúl usurpó la función sacerdotal de Samuel. Este es algo muy especial, lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. El sacerdote es el que ofrece sacrificios, es el que presenta holocaustos a Dios. Cualquier persona no puede hacer un sacrificio, cualquier persona no puede tocar el altar. Le dijo Samuel a Saúl: has obrado locamente, Saúl. En el versículo 14 le dice: ahora tu reino no será duradero. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel no conocía a David, pero Jehová le reveló a Saúl que ahora tenía
a Samuel le reveló que ahora tenía un nuevo rey, esto es David. Bueno, y vemos otro ejemplo todavía. Primero de Samuel 14:24. Esto fue en una guerra que libró Israel contra los filisteos. Estaba en riesgo Israel. Temía Saúl y todo el ejército realmente. Eran muchos los filisteos en comparación a los israelitas. Y los israelitas carecían de armamento. El texto explica que los filisteos habían visto que en Israel no hubiera herreros para que no fabricaran lanzas y espadas. Bueno, sucede que Jonatán hizo una labor heroica, temeraria, valerosa. Con su paje de armas fueron hasta el campamento de los filisteos, hicieron por ahí una labor que trajo confusión a los filisteos, terminaron unos contra otros peleando. Cuando Saúl se da cuenta, entonces dice, vamos a la carga, y atacaron a los filisteos. Dios los entregó en su mano. Saúl estaba emocionado y dice, maldito todo aquel que coma antes de que se ponga el sol. Jonatán no supo de esto que dijo Saúl, su padre. Entonces andando por ahí tuvo hambre, dice que vio por ahí miel, agarró con su lanza, por ahí tomó algo y un bocado de miel. Se le aclararon los ojos y siguió adelante. Ya al final de todo, cuando llega Jonatán con el campamento, y se dan cuenta que Jonatán había probado la miel, Saúl está ya listo para matar a su hijo, al héroe. El pueblo es el que le tiene que decir, espérate Saúl, es que no puede morir el que libró esta batalla, el que nos sacó del apuro. Él es un héroe. Y entonces Saúl desistió de lo que ya se le había venido a la mente. En primer lugar, esa maldición, maldito el que coma. Las palabras de Jonatán dice, mi padre ha turbado al pueblo de Israel. Si hubieran comido un poco, estarían bien lúcidos. Podríamos haber combatido a los filisteos en una derrota tremenda. Bueno, fue una derrota a los filisteos, pero no tanto como pudo haber sido. Pero vemos cómo lo atrabancado que era Saúl. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo, esto que estamos comentando. Vamos a otra cosa. Primer libro de Samuel, capítulo 18, encontramos un pacto que hizo Jonatán con David. Cuando Jonatán se da cuenta que Saúl ha sido desechado por Dios, que tarde que temprano va a ocupar el trono David, pues se le cuadró Jonatán a David, y era su amigo, su amado amigo. Jonatán le dijo, dice 1 Samuel 18:3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, y su arco, y su talabarte. Y el capítulo 14 dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Bueno, esto que hizo Jonatán no lo hizo su padre. Debió haberlo hecho. Con los apuros que pasaba, con las guerras que tenía que librar, debía haber dado paso mejor al ungido de Jehová, a David. Pero al contrario, buscó y procuró su muerte. Una vez y otra vez, y años anduvo David huyendo de Saúl. Tiempo estuvo incluso viviendo en tierra de los filisteos. Tuvo que armarse de valor, de ingenio David para sobrevivir y estar fuera del alcance de Saúl. De hecho, 2 veces le perdonó la vida David a Saúl en plenas persecuciones de parte de Saúl.
Bueno, primero de Samuel capítulo 24, versículo 17 nos dice: cuando Saúl andaba persiguiéndolo, David estaba en una cueva en Gadi, estaba con sus seguidores. Y entró Saúl, solamente Saúl, eh, parece que a hacer sus necesidades, algo por el estilo, y entró solo. Y bueno, dijo David, dijo a David, porque David le perdonó la vida, y después ya que salió le dice: oye rey, mi rey. Cuando voltea a Saúl, se inclina David ante el rey y le dice: oye Saúl, fíjate que estuviste en mis manos, Jehová te entregó en mis manos, pero yo te perdoné la vida. Mira, un pedazo de tu manto. Saúl se impresionó y hasta lloró. Oh, tú eres más justo que yo. Dice el versículo 17 del capítulo 24. Más justo eres tú que yo, que me has pagado bien, habiendo yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien, por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¡Qué tremendo! Y pareciera que va a cambiar la historia, pareciera que va el rumbo de la historia, pareciera que Saúl se va a componer, que se va a sujetar a la voluntad de Dios, pero no fue así. Es triste ver la manera en que Saúl murió. Más adelante, él mismo se quitó la vida, después de mucho aferrarse a lo que quería, ajeno a la voluntad de Dios. Estando Saúl en aprietos por la acechanza de los filisteos, y estando ya muerto Samuel, quien lo amó y lo apoyó toda su vida, bueno, estaba desesperado, buscaba la guía de Dios todavía Saúl. La guía era que David reinara. Y ahí está haciendo guerra y busca qué hacer. Dios no le habló, no le contestó, profetas no le dieron palabra de parte de Dios. Y sigue Saúl aferrado, buscó una divina. Dijo: oigan, ¿dónde hay una divina? Dijo a sus hombres. Aunque él había corrido antes hechiceros y adivinos, le dijeron: en Endor hay una adivina por ahí. Bueno, vamos a ver la ubicación geográfica de los acontecimientos de esta última batalla donde Saúl perdió la vida. Vemos aquí un mapa de todo el territorio de Israel. Bueno, vamos a concentrarnos en la región de Galilea, al sur del mar de Galilea. En la segunda imagen, ya un poquito ampliada, ahí vemos la ubicación de Endor. Al sur de Endor está Gilboa, donde estuvo David. Está la región de Jezreel también, Sunem, donde estuvo el ejército de Saúl. Cerca de Sunem, en Jezreel, está el monte Tabor. Bueno, ahora vamos a ver una imagen en la carretera 65, que va de norte a sur, a la altura de Bet Keshet. Vemos ahí está, al fondo está el monte Tabor. A la izquierda de lo que sería esa imagen, que es al sur de Bet Keshet, está Endor, algunos 10 kilómetros aproximadamente. Más al sur todavía está Gilboa, donde estuvo el campamento de Saúl. Y bueno, en Jezreel estaba el campamento en Sunem de Saúl. Por ahí está el valle de Jezreel. Actualmente hay un parque ahí en Jezreel, en un pueblo que se llama Atura, Ahí está un parque nacional muy hermoso, hay lugar para comer, para descansar, y hay un monumento a los caídos.
Bueno, ahí caí Saúl, cayeron sus hijos, muchos de su ejército. En realidad en esa región más al poniente está Megido, al poniente del valle de Jezreel. De hecho, la imagen que está a mi fondo, lo que ustedes ven al fondo es el valle de Jezreel visto desde Megido. Ahí se libraron muchas batallas. Ahí se habla que como Armagedón, ahí se sitúa Armagedón del Apocalipsis. Bueno, en esta batalla tan triste para el pueblo de Israel, David se daría cuenta después y lloraría lo que ocurrió. Saúl murió juntamente con sus hijos. Dijimos, Saúl se quitó la vida al ver esa derrota tremenda. De ver la adivina de Endor, que él buscaba qué hacer, regresó peor que como iba. Iba confundido, temeroso, regresó turbado y pavor tremendo. Supo que iba a perder, que iba a morir él y sus hijos. Entonces fue lo que ocurrió y los filisteos se llevaron, quitaron las cabezas, colgaron sus cuerpos en región de Filistea. Los valientes de Jabes, valerosos de Jabes, de Galaad, recuperaron los cuerpos y le dieron sepultura. Y se lo hicieron saber a David. David los endechó tremendamente. ¿Cómo han caído los valientes? Y lloró David, y lloró su pueblo. Pero el aferrado Saúl terminó tristemente porque no fue capaz de someterse a la voluntad de Dios. Él prefirió ir con lo que él quería, con lo que él pensaba. Sabía que Dios lo había puesto, sabía que debía obedecer a Dios, pero se aferró. Tal vez pensaba que de una o de otra manera, como quiera, iba a lograr sus propósitos. Bueno, dice 2 de Samuel capítulo 2 versículo 8. Lo triste de todo esto es que Abner, el general del ejército de Saúl, siguió la loca carrera de Saúl. Lo malo del mal liderazgo es que todo liderazgo produce escuela. Si hubo un buen líder, va a haber buenos seguidores. Si hubo un mal líder, va a haber malos seguidores. Fue lo que ocurrió con Saúl y Abner. A la muerte de Saúl, Abner hubiera dicho, bueno, David, me pongo a tus órdenes. Mi rey se portó mal, pero yo sé que tú eres rey, serás rey sobre Israel. Pero no fue así. ¿Qué hizo Abner? Puso a un hijo de Saúl como rey en todo Israel, excepto Judá. Puso a Isboset como rey. Dice 2 Samuel 2:8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, lo llevó a Manahaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. No hubo un sacerdote que le dijera a Abner, pon a Isboset. No hubo un profeta. Fue el temperamento aferrado de Saúl, heredado en la escuela, ahora Abner haciendo lo mismo. ¿Por qué lo hizo Abner? No podemos saberlo. Tal vez pensó que era el buen camino, tal vez despreció a David, aunque debe haber conocido toda la historia de David. Mató a Goliat. Fue un guerrero que se fue formando poco a poco y fue valeroso y fue admirado por todo el pueblo. David, el gran David. Saúl mató a sus miles y David a los 10,000. Eso no entró en la cabeza de Abner. Hubo guerra entre la casa de Abner, de Saúl, y la de David. Varios años, pero dice la palabra de Dios que la casa de Saúl fue decayendo, fue menguando y la de David creciendo. Isboset reinó 2 años. Bueno, en ese lapso David gobernó solamente la tribu de Judá en Hebrón. Pasaron años para que se unificara el reino bajo un rey, bajo el rey David. Abner se puso a las órdenes de David después de algunos años. Y bueno, la historia se ve bonita. Y luego se torna triste cuando Joab mata a Abner. Después se lo reprocha David a Joab y maldice a Joab.
Pero en realidad todo esto es secuela de lo que había hecho Saúl y Abner. Abner había matado a un hermano de Joab. Aunque ya habían pactado Abner y David, iba a haber paz entre ambas casas, iba a estar bajo las órdenes Abner de David. Cuando Joab se entera, ya después le da, a espaldas de David, le da muerte a Abner. ¿Cómo han caído los valientes? Dijo cuando murió Saúl, dijo David. Lloró a Abner. Dice, no debería haber muerto Abner de esta manera. Fue un valiente, fue un guerrero, luchó por Israel. Y lamentó y lloró esta pérdida, al grado que maldijo a Joab. Joab, que fue jefe del ejército de David. Bueno, es necesario, los líderes espirituales debemos ser muy cuidadosos. De hecho, la palabra líder, yo digo la palabra líder con reserva. Líder es una persona que va al frente, y en un sentido los siervos de Dios vamos al frente en muchas cosas. En un sentido somos líderes, pero más que líderes somos siervos. Un líder simplemente es alguien que lo siguen, bien o mal algunas personas. Por ejemplo, Saúl actuó como líder, Abner lo siguió. Lo siguió hasta en lo malo también. Un siervo, bueno, hay siervos malos y negligentes, ¿verdad? Pero la palabra siervo denota la idea de servir. Servir a Dios, conforme a su voluntad, así debe de ser. Servir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios siga correctamente el camino de Dios. La palabra líder, bueno, pues como que simplemente síganme los buenos o síganme los malos. Abner fue el malo que siguió a Saúl. Malo para Abner, para la casa de David. Dijo el Señor Jesús, lo dice el Evangelio de Lucas, ustedes cuando hayan hecho lo que Dios les mandó, digan, siervo inútil soy, porque debiendo haber hecho las cosas, solamente hice eso, lo que debía haber hecho. Es decir, yo no soy capaz de hacer por mí mismo cosas, yo hago las cosas que Dios me mandó. Es triste cuando quienes siguen al líder, cuando siguen al siervo, al ministro, al pastor, al apóstol, llámese como se llame, son más fieles al líder que a Dios. Más fieles al líder que a la palabra. Hay siervos de Dios que bueno, llegan a ser famosos, llámense pastor, evangelista, cantante, y tiene seguidores, tiene admiradores, que con ojos cerrados lo siguen. No ven sus errores, no son capaces de llamarlos a la reflexión, al consejo. Simplemente lo aplauden, lo admiran y siguen sus pasos. Y hay de aquel que hable contra mi líder, contra mi pastor, contra mi apóstol, contra el cantante a quien yo admiro. Y ese líder puede ir en contra de la palabra de Dios, puede no dar buen testimonio, pero ahí tiene sus seguidores. Esto es el líder y sus seguidores, su escuela. Es diferente cuando somos siervos. Que Dios nos dé sabiduría para seguir al siervo de Dios. El siervo de Dios necesita apoyo, respaldo. Necesita un escudero. Necesita quien le limpie el sudor. Necesita quien levante las manos, como Moisés. Pero necesita quien le diga, oyes, como ese profeta le dijo a David, has pecado contra Dios. El capítulo 1 de Josué nos da la pauta. Capítulo 1, versículo 16. El pueblo le respondió a Josué cuando Josué les dijo que ahora él era el líder, era el siervo. Entonces le respondieron, dice el versículo 16, entonces le respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Esas cosas el pueblo de Dios debe ver en sus ministros.
que te esfuerces y que seas valiente. Que Jehová esté contigo, le dijo el pueblo a Josué. En realidad la contraparte es que tú estés en el camino de Jehová. Jehová va a estar contigo si tú estás en el camino de Jehová. Si tú eres líder, si tú eres pastor, recuerda que eres siervo, que eres ministro. Eso recalca la idea de que voy a servir a Dios, no voy a hacer lo que yo quiera, no es como yo quiera, no voy a obrar locamente como Saúl, no me voy a aferrar a lo que yo pienso. Y si tú sigues a un líder, si tú apoyas a un líder, ojalá que no sea como Abner. Ya murió Saúl y yo sigo en la loca carrera que llevó Saúl. Yo sigo aferrado como Saúl. En lugar de decir, Señor, en lugar de decirle al ungido de Jehová, estoy para servirte, perdona si actué mal, ahora me doy cuenta, ahora te voy a seguir. Que seamos ministros fieles y sensatos de parte de Dios. Que Dios nos dé sabiduría para servir a Dios, tenerle el valor, esforzarnos, ser capaces de discernir siempre la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Dios te bendiga.